Mi hermana anunció que mi cheque de pago ahora pertenecía a su familia. Y mi padre me dijo que la puerta estaba justo ahí si no me gustaba. Así que cancelé el pago de su hipoteca y luego dejé que mi abogada los destruyera en la corte. Soy Maya. Tengo 35 años y soy arquitecta de sistemas en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Y durante toda mi vida adulta he sido el fondo de emergencia designado para esta familia. Cada vez que algo se rompía o se tomaba una mala decisión o la realidad alcanzaba sus delirios, mi teléfono sonaba. Una transmisión de auto arruinada, un déficit repentino de alquiler, o una tarifa exorbitante de escuela privada para mi sobrina. Una pequeña emergencia que de alguna manera milagrosamente siempre me costaba 4 cifras. Esa noche la mesa del comedor estaba asfixiantemente llena. Mi padre Arturo se sentó en la cabecera de la mesa como un rey en su corte. Mi hermana Chloe se sentó a su lado y su esposo Kyle masticaba agresivamente su comida como si nada de esta conversación lo involucrara. Los dos hijos de Chloe literalmente se tiraban panecillos el uno al otro derribando vasos de agua mientras todos sonreían y lo llamaban alta energía. Mi estatus de adoptada no se decía en voz alta. No usualmente, pero en mi familia era el elefante invisible en cada habitación dictando cada interacción. Yo era la niña que generosamente acogieron. Chloe era la real, la de sangre, aquella alrededor de la cual todos ajustaban sus vidas. Ella resopló. Yo había traído un costoso postre artesanal, 3 botellas de vino importado y la carga mental del sobre que contenía la transferencia de la hipoteca de enero de papá. Él me había enviado un mensaje de texto esa mañana, un mensaje que yo había recibido 100 veces antes. Maya, necesito tu ayuda para cubrir el vacío nuevamente solo hasta que lleguen los bonos trimestrales. Bonos en plural. Él había estado usando esa frase exacta durante casi 3 años. Yo ya estaba pagando una parte de sus servicios públicos todos los meses. Había cubierto los costosos copagos de los medicamentos de papá más veces de las que podía contar. Pagué el programa extracurricular de gimnasia de élite de la hija mayor de Chloe en octubre cuando ella se atrasó un poco. En noviembre pagué una factura de plomería de emergencia de 2.750 pesos porque la casa familiar nos importa a todos. En diciembre envié 1.100 pesos directamente a la hipoteca de papá porque él afirmó que los avisos de ejecución hipotecaria del banco se estaban volviendo agresivos. Yo sabía los números exactos porque mi cerebro hace eso cuando estoy estresada. Categoriza y cuenta. Ayuda hipotecaria en diciembre por 1.100 pesos. Plomero por 2.750 pesos. Cuotas de gimnasia para mi sobrina por 420 pesos. Comestibles porque Chloe olvidó hacer un presupuesto por 24.500 pesos en el lapso de 3 años. Pedidos de elementos básicos para el hogar enviados directamente a la casa de papá la semana pasada por 215.40 pesos. Sabía todo esto porque tenía cada recibo guardado en una carpeta oculta y encriptada en mi teléfono simplemente titulada deuda familiar. Los niños gritaban. El hijo menor de Chloe tenía puré de papas en el cabello y nadie siquiera parpadeó. Kyle estaba en su tercera cerveza india Pale Ale y en su quinta opinión no solicitada sobre la economía. Papá estaba en uno de sus estados de ánimo sentimentales y teatrales, lo que generalmente significaba que estaba a punto de pedir algo masivo. Entonces Chloe bajó su tenedor. Se limpió la boca con una servilleta de tela, se inclinó hacia adelante y me sonrió. Era una sonrisa fría y calculadora. El tipo de sonrisa que hizo que la sangre de mis venas se convirtiera en hielo. Maya, deberíamos decirlo claramente para el año nuevo para que no haya confusión. Eso anunció Chloe. La mesa se quedó en completo silencio. Incluso los niños dejaron de tirar comida. Tu apoyo ahora cubre a mis hijos y a mi hogar. Así de simple. Por una fracción de segundo la habitación dio vueltas. Genuinamente pensé que la había escuchado mal. No porque murmurara, sino porque las palabras fueron tan impresionantemente directas y tan llenas de derecho que sonaron como un diálogo de una mala película. Miré a Kyle primero. No parecía sorprendido. Solo asintió una vez como si Chloe acabara de resumir una exitosa fusión corporativa. Luego miré a papá. Él ni siquiera dudó. No parecía arrepentido ni avergonzado. Levantó su copa de champán, tomó un sorbo lento y señaló hacia el pasillo delantero.
Si no estás de acuerdo, la puerta está justo ahí. Mi boca se secó por completo. Mi cerebro comenzó a contar cosas estúpidas e irrelevantes para evitar que yo gritara. 4 adultos en la mesa, 2 niños en asientos elevados y un reloj de pie antiguo que hacía tic-tac demasiado fuerte. Un pago de hipoteca de 1.100 pesos programado para salir de mi cuenta corriente exactamente a la medianoche. Chloe se recostó en su silla y se cruzó de brazos. Maya, seamos realistas. No tienes hijos. No tienes marido. Ganas dinero de la tecnología. Esto nos ayuda a todos nosotros. A todos nosotros. Esa frase de todos nosotros fue la arquitecta de la mitad de las trampas de mi vida. Miré a lo largo de la mesa. Kyle de repente encontró fascinante su plato y no me miraba a los ojos. Papá tenía esa expresión rígida y autoritaria que siempre usaba cuando estaba a punto de disfrazar la crueldad de practicidad. Mi madrastra Ellen simplemente seguía cortando meticulosamente su carne como si estuviera completamente sorda ante el colapso total de la decencia humana básica que ocurría a 2 pies de distancia de ella. La hija de Chloe me miró y luego rápidamente bajó la mirada hacia su regazo. Incluso una niña de 7 años podía darse cuenta de que los adultos habían cruzado una línea masiva e imperdonable. Dejé lentamente mi servilleta de lino. Mantuve mi voz terriblemente nivelada. Perfecto. Chloe parpadeó y su sonrisa engreída vaciló por una fracción de segundo. Disculpa, dijo ella. Dije que es perfecto. Me voy y puedes empezar a pagar tu propia hipoteca. Así de simple. Nadie se movió. El silencio fue absoluto. Entonces papá se rió de verdad. Fue un sonido corto, feo y despectivo. Maya, no seas dramática. Siéntate. Yo me puse de pie. Estaba tan tranquila que de hecho me asustó. El temblor de mis manos se había detenido por completo. No estoy siendo dramática, papá. Estoy cancelando la transferencia. Todo el rostro de Chloe se contorsionó. La presunción se desvaneció y fue reemplazada por puro pánico. Maya, no lo harías. Yo no discutí. Saqué mi teléfono desbloqueado. Abrí mi aplicación bancaria y navegué a la página de transferencias programadas. Sostuve la pantalla en alto para que todos pudieran ver la interfaz brillante. Presioné cancelar serie. Transferencia de hipoteca de enero cancelada a las 8:36 de la noche. Lo leí en voz alta. No grité. No lloré. No pronuncié un monólogo lloroso sobre cuánto me habían lastimado. Caminé tranquilamente hacia el perchero, recogí mi gabardina de lana, agarré las llaves de mi auto y tomé la tarta artesanal intacta que había traído. Los miré por última vez. Acaban de confundir el acceso a mí con ser dueños de mí. Y salí a la helada lluvia de Portland. Subí a mi auto, cerré las puertas con seguro y me quedé sentada allí con ambas manos agarrando el volante. La lluvia caía a cántaros desdibujando las luces de la calle. No grité. Solo abrí esa carpeta oculta en mi teléfono, la que ellos no sabían que existía, porque había algo más que iban a descubrir más tarde y les iba a costar mucho más que un pago de hipoteca omitido. Para entender cómo llegamos aquí hay que entender la psicología de mi familia. Fui adoptada cuando tenía 3 años. Las personas agradables escuchan eso y dicen que eso es hermoso. Las personas curiosas preguntan si conozco a mis padres biológicos. Pero mi familia lo usó como arma, aunque no directamente. Nunca de una manera que pudieras grabar y reproducir sin parecer demasiado sensible. Era más bien como un sistema meteorológico de alta presión dentro del cual te obligan a vivir. Chloe fue tu hermana por casualidad, pero tú fuiste la bendición que elegimos. Papá solía decir eso en las cenas. Sonaba increíblemente dulce hasta que creciste y te diste cuenta de que ser elegido se traduce en estar endeudado muy rápido. Aprendí desde muy temprano que la gratitud infinita era la moneda que se esperaba de mí. Chloe recibía gracia y yo recibía expectativas. Si Chloe olvidaba una factura, ella simplemente estaba abrumada. Si yo dudaba en pagarla por ella, yo era egoísta. Si ella necesitaba ayuda, la familia da un paso al frente. Si yo necesitaba espacio, estaba siendo fría. Compré un pequeño condominio de 2 habitaciones cuando tenía 30 años.
Nada extravagante, sino solo un lugar tranquilo con un pequeño balcón, una vista a un estacionamiento mojado y 3 tercos pinos. Pero era mío. Y esa independencia amenazó a papá más de lo que yo entendía en ese momento. La mañana después de la cena de fin de año me desperté con exactamente 14 mensajes de texto. Papá dijo que lo llamara de inmediato. Chloe dijo que la avergoncé frente a sus hijos y que yo era tóxica. Ellen dijo que todo esto aún se podía arreglar si simplemente me calmaba y me disculpaba. Kyle dijo que exageré por completo y que solo era una conversación. Papá escribió de nuevo para decir que la hipoteca vence el día 3 y que dejara de ser infantil y enviara el dinero. Preparé una taza de café solo, me senté en la isla de mi cocina y respondí a exactamente un mensaje de texto. En el chat de grupo familiar escribí que ya no pagaría ningún gasto para su casa ni para el hogar de Chloe. Les dije que no volvieran a preguntar porque el banco estaba cerrado. Papá respondió en menos de 30 segundos. Dijo que después de todo lo que hicieron por mí me acogieron cuando nadie más me quería. Ahí estaba. La deuda de adopción finalmente desenvuelta y golpeada contra la mesa. No respondí. La ola 1 de sus represalias fue pura culpa sin adulterar. Llamadas que ignoré y mensajes de voz sobre la unidad familiar. Ellen dejándome notas de voz en ese susurro suave y peligroso que solía usar para manipular situaciones. Nadie dice que le debes a nadie para siempre, Maya, pero tu padre es anticuado. Él ve la riqueza familiar como colectiva. Lo colectivo, por supuesto, siempre significaba dinero fluyendo en una sola dirección lejos de mí. Luego vino la segunda ola, la ola práctica. Y aquí es donde la historia pasa de una disputa familiar tóxica a un crimen literal. Una semana después estaba sentada en mi escritorio en el trabajo ejecutando diagnósticos del sistema cuando sonó mi correo electrónico personal. Era una alerta automática de mi banco pidiéndome confirmar una consulta de línea de crédito con garantía hipotecaria. Una consulta de 150.000 pesos. Nunca presenté una solicitud. Definitivamente nunca presenté una vinculada a la dirección de papá. Mi estómago se revolvió por completo. Llamé de inmediato al departamento de fraudes y a mi banquero personal. La solicitud se había iniciado en línea usando mi información personal exacta. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi nivel de ingresos, mi número de seguro social y detalles de empleo que eran aterradoramente precisos. No estaba completa y no tuvo éxito, pero estuvo lo suficientemente cerca como para hacerme sentir físicamente enferma. El oficial de préstamos en el teléfono me dijo que la solicitud fue abandonada porque el sistema solicitó más documentación de respaldo y no la recibió. Pregunté a dónde se solicitó con la voz temblorosa. La solicitud se envió al correo de Arturo Anderson, según respondió el banquero. Pedí cada marca de tiempo digital que pudieran proporcionarme legalmente. 8 de enero a las 2:14 de la tarde. Consulta enviada a las 2:17 de la tarde. Documentos solicitados a las 2:21 de la tarde y luego abandonada. Colgué, entré a una sala de conferencias vacía y llamé a papá. Él respondió al primer timbre, probablemente pensando que yo llamaba para disculparme y entregarle mi billetera. Le pregunté si usó mi número de seguro social e información personal para una consulta de préstamo de 150.000 pesos omitiendo decir hola. Se rió con una risita corta y nerviosa. Ese era su indicio. Maya, no me acuses de crímenes solo porque estás de mal humor. Le dije que respondiera la maldita pregunta. Dijo que simplemente estaba viendo qué opciones existían. El banco requiere un consignatario para la línea de crédito. Y como eres parte de esta familia, tuve que sentarme en la silla rodante con mi información. Todo esto sin mi consentimiento, ya que según él todo es propiedad familiar. Maya, si tan solo hubieras ayudado a pagar la hipoteca como se suponía que debías hacer, nada de esto sería necesario. Colgué el teléfono. No grité ni lloré. Algo permanente dentro de mí simplemente se rompió. No me veía como una hija. Me veía como un activo, una línea de crédito con latidos. Ese fue el momento exacto en que dejé de discutir y comencé a documentar de verdad. Soy arquitecta de sistemas. Cuando un sistema se ve comprometido, aíslas la brecha, congelas la red y extraes los registros. La rabia no me hace desordenada. Me hace terriblemente organizada.
Pasé las siguientes 48 horas extrayendo todos los informes de crédito de las agencias principales. Congelé todo. Presenté un informe de información policial seguido de un informe formal de robo de identidad y fraude después de que mi banco me lo aconsejara encarecidamente. Imprimí mi historial de transferencias retrocediendo 36 meses. Exporté cada mensaje de texto. Construí una línea de tiempo maestra. Pero la verdadera sorpresa, lo que me hizo darme cuenta de que estaba lidiando con verdaderos sociópatas, llegó cuando comencé a indagar en los registros de propiedad. El oficial del banco me había preguntado si tenía alguna conexión legal formal con la propiedad de papá. Le dije que no, pero para estar segura busqué en línea los detalles de la parcela del condado. Esperaba no encontrar nada. En cambio encontré un documento registrado archivado hace 2 años. Papá había redactado una escritura de transferencia por fallecimiento. Originalmente mi nombre había estado en ella. Luego hace 2 años se actualizó. Mi nombre fue eliminado por completo y reemplazado en su totalidad por el de Chloe. Pero esa no era la parte mala. La parte mala era un archivo secundario adjunto al aviso de corrección del condado. Se titulaba Acuerdo Privado de Reembolso Familiar. Nunca había visto este documento en mi vida. Ciertamente nunca lo había firmado. Conduje directamente a la oficina de registros del condado en mi hora de almuerzo, pagué la tarifa de 15 pesos y obtuve copias físicas. Me senté en mi auto bajo la lluvia leyéndolo página por página. No había ninguna firma mía falsificada, lo cual era casi peor. Papá simplemente había redactado y archivado su propio rastro de papel interno firmándolo él mismo como si su firma por sí sola fuera suficiente para reescribir legalmente la realidad. Él había estado construyendo una ficción. El documento afirmaba que mis contribuciones financieras continuas no eran regalos ni préstamos ni ayuda de emergencia. Las categorizó como obligaciones voluntarias relacionadas con la ocupación. Ocupación. Yo no había vivido en esa casa desde que tenía 22 años. El documento indicaba explícitamente que la casa era un arreglo familiar compartido y que la ocupación de Chloe y las necesidades de sus hijos se anticiparon en discusiones verbales previas con Maya. Discusiones previas un carajo. Luego encontré la línea que realmente me hizo reír a carcajadas sola en un estacionamiento frío. La hija adoptiva Maya Anderson reconoce un compromiso moral con la continuidad del hogar y la estabilización financiera. Un compromiso moral escrito en jerga pseudo-legal por un hombre que intentaba vincularme legalmente a su deuda. Pensaron que tenían ventaja emocional. Lo que realmente tenían era un rastro de papel fraudulento. Y los rastros de papel funcionan en ambos sentidos. Contraté a una abogada el 14 de enero. No contraté a un abogado ruidoso y dramático de la televisión. Contraté a una abogada de litigios civiles silenciosa y letal llamada Sara, que vestía elegantes trajes azul marino y no desperdiciaba palabras. Hojeó mi carpeta meticulosamente etiquetada en menos de 20 minutos. Sara preguntó si alguna vez viví en la propiedad durante el periodo en que se realizaron estos pagos. Dije que no. Preguntó si autoricé alguna consulta de crédito, alguna solicitud de línea de crédito con garantía hipotecaria o el uso de mi número de seguro social. No lo hice. Me preguntó si alguna vez firmé o acepté verbalmente esta tontería de compromiso moral. Absolutamente no. Sara asintió una vez, cerró la carpeta y sonrió. Fue una sonrisa aterradora. Dijo que era bueno y que entonces dejaríamos que ellos dejaran de narrar esta historia. Íbamos a enterrarlos en papeleo. En una semana la oficina de Sara envió 3 cosas por correo certificado. Una fue una orden formal de cese y desistimiento con respecto al uso de mi identidad. 2 fue una demanda para preservar documentos anticipando litigios. 3 fue un aviso formal disputando cualquier afirmación de que mis pagos pasados fueran obligaciones relacionadas con la tenencia o vinculantes. Luego Sara me dijo que hiciera una cosa de control yo misma. Redactó una sola oración. Me dijo que la enviara, tomara una captura de pantalla y que ignorara las consecuencias. Un lunes dejé caer esto en el chat del grupo familiar. A partir de este momento no utilicen mi nombre ni mis ingresos ni mi crédito ni mi apoyo financiero previo en relación con su hogar hipotecario o cualquier solicitud de fondos. Toda comunicación futura pasará por mi asesoría legal. Papá llamó en menos de 10 segundos.
La rechacé. Chloe llamó a continuación. Rechazada. Ellen y Kyle rechazados. Rechazados. Papá apareció en mi condominio esa noche. Estaba preparando la cena cuando comenzaron los golpes agresivos. No fue un golpe normal sino un golpe furioso con la mano abierta que hizo temblar el marco de la puerta. Maya, abre esta maldita puerta. Su voz resonó a través de la madera. No envías abogados a tu propia familia. Yo ya había instalado una cámara de timbre el día después de descubrir la consulta del préstamo. Me quedé en el pasillo mirándolo en la pantalla de mi teléfono. Parecía desquiciado. Su cara estaba roja. Su abrigo estaba empapado por la lluvia. Y caminaba alrededor de mi tapete de bienvenida como un animal enjaulado. Presioné el botón del micrófono en la aplicación. Abandona mi propiedad inmediatamente, Arturo. Volvió a golpear la puerta con el puño. Pequeña ingrata, te puse un techo sobre la cabeza y te di un nombre. Dejó de gritar porque de repente vio las luces rojas y azules intermitentes que se reflejaban en el pavimento mojado del estacionamiento. Había llamado a la línea de no emergencias de la policía en el momento exacto en que él se negó a irse. 2 oficiales de policía de Portland subieron las escaleras. Estaban tranquilos y eran profesionales y no se dejaron impresionar por el repentino intento de papá de parecer un patriarca respetable e incomprendido. Papá hizo de inmediato lo que siempre hacen los hombres manipuladores cuando la autoridad entra en la habitación. Suavizó la voz, encogió los hombros e intentó sonar como un padre herido y amoroso que lidia con una hija histérica. Dijo a los oficiales que era solo un malentendido familiar. Les dijo que su hija estaba pasando por un momento difícil y que solo intentaban hablar. Abrí la puerta exactamente 2 pulgadas dejando la cadena cerrada. Dije a los oficiales que este hombre intentó abrir una línea de crédito de 150.000 pesos usando mi número de seguro social robado. Le ha sido entregada una orden de cese y desistimiento y quiero que sea expulsado de mi propiedad. El oficial mayor se volvió hacia papá. Este fue el momento que terminó todo. El oficial hizo la única pregunta que importaba. Señor, ella autorizó el uso de su información personal para un préstamo y papá comenzó a divagar sobre el contexto. Bueno, verá, la casa es un activo familiar y tenemos un acuerdo interno con respecto a la continuidad del hogar. El oficial lo interrumpió y endureció su voz pidiendo un sí o un no. Papá tragó saliva. Miró a los policías y luego miró la rendija de mi puerta. Dijo que no exactamente. No exactamente. Fue la admisión más devastadora y patética que jamás había escuchado. El oficial lo miró fijamente durante un segundo largo y agonizante. Luego desenganchó su radio, dio un paso más cerca de papá y explicó el lenguaje de advertencia de intrusión de manera tan clara y tan agresiva que incluso papá no pudo fingir más que esto era un malentendido. Si regresa a esta dirección será arrestado. Si la contacta fuera de su asesoría legal será documentado para una orden de restricción. ¿Entiende usted? Papá se fue. Parecía pálido y furioso y de repente muy viejo. 2 días después Chloe intentó su propia táctica desesperada. Como no podía venir a mi casa, se presentó en mi empresa de tecnología. Estaba en medio de una reunión de planificación de un ciclo de desarrollo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de la recepción. Tu hermana está aquí en el vestíbulo. Exige verte y está causando un poco de alboroto. No bajé. Llamé a Marcus, nuestro jefe de seguridad del edificio. Expliqué que un miembro trastornado de la familia estaba invadiendo la propiedad y que me sentía insegura. 5 minutos después observé desde el atrio de cristal del segundo piso como Marcus y otro guardia escoltaban educadamente pero con firmeza a una Chloe que gritaba fuera de las puertas giratorias de cristal. Ella gritaba sobre cómo yo estaba matando de hambre a sus hijos. Me envió una foto por mensaje de texto de sus hijos parados bajo la lluvia con un aspecto triste y con la leyenda que decía que esperaba que mi orgullo valiera la pena como para lastimarlos y que yo era un monstruo. Tomé una captura de pantalla, se la envié a Sara sin hacer comentarios y bloqueé el número de Chloe para siempre. El paso irreversible se dio la semana siguiente. Pasé un sábado entero cambiando cada punto de acceso compartido restante en mi vida. Purgué mis contactos de emergencia. Eliminé correos electrónicos antiguos de recuperación de cuentas.
Revisé los beneficiarios de mi seguro de vida y me aseguré de que todo quedara para una organización benéfica. Actualicé mi archivo de recursos humanos en el trabajo, cambié mis códigos de congelamiento de crédito e incluso cambié el código de entrada a mi edificio. Borré por completo mi huella digital de sus vidas. Y debido a que mi abogada Sara era un tiburón que sabía exactamente dónde oler sangre, empujamos el proceso de denuncia de fraude interno del banco al límite absoluto. Citamos formalmente la dirección de protocolo de Internet y los registros de documentación de la solicitud de línea de crédito abandonada. Los resultados fueron escalofriantes. El banco confirmó que la consulta se inició desde la dirección de protocolo de Internet de la casa de papá. Pero peor aún, descubrimos cómo obtuvo mis cifras exactas de ingresos. Había subido un documento de formato portátil al portal del banco para intentar probar mis ingresos. Era un antiguo documento de comparación de seguros que le había enviado por correo electrónico a Ellen hacía 3 años cuando me ayudaba a comparar planes dentales. Ese documento tenía mi salario exacto, mi número de seguro social y mi historial laboral, lo que significaba que esto no era una confusión. No fue un accidente. Fue un robo de identidad intencional y calculado, facilitado por mi madrastra guardando mis documentos. En el segundo absoluto en que Sara envió esa evidencia al recién contratado y asustado abogado defensor de papá, todo el tono de la guerra cambió. Ya no hubo más sermones sobre la unidad familiar. Ya no hubo más viajes de culpa sobre mi adopción. De repente estaban aterrorizados. Ellen me tendió una emboscada en una cafetería local cerca de mi oficina. Literalmente saltó de su vehículo utilitario deportivo e intentó entregarme un relicario de plata barato y feo que pertenecía a la madre de papá. Maya, por favor. Esta es una reliquia familiar. Seguramente no queremos daños permanentes por un tonto error de papeleo. Podemos resolver esto en privado. No tomé el relicario. La miré y le dije que daño permanente es lo que le haces a una cuenta bancaria. Lo que me hiciste es un delito grave. Habla con mi abogada. Me alejé y la dejé de pie en la acera sosteniendo el collar barato. Estás llevando esto demasiado lejos, gritó ella detrás de mí. Demasiado lejos es lo que dicen los abusadores cuando las consecuencias finalmente llegan a su propia puerta. Lo divertido es que la paz es increíblemente aburrida. Así es como sabes que es real. Para marzo mi vida se había vuelto más pequeña y tranquila e infinitamente mejor. Fui a trabajar. Llegué a casa. Cociné comidas complejas para mí sin revisar obsesivamente mi teléfono en busca de emergencias fabricadas que pertenecen a otros adultos. Puse mi bono en mi propia cuenta de ahorros y de hecho vi crecer el número en lugar de transferirlo inmediatamente para arreglar el error de otra persona. Compré un sofá nuevo, un seccional de terciopelo verde esmeralda ridículamente caro. No por algún simbolismo profundo, sino simplemente porque el viejo me lastimaba la espalda. Y por primera vez en 10 años no estaba sacrificando mi propio consuelo básico para subsidiar el caos de Chloe. Mi mejor amiga Tasa vino un viernes por la noche con cajas de comida tailandesa picante para llevar. Se sentó con las piernas cruzadas en ese sofá de terciopelo verde comiendo fideos pad thai mientras yo le leía la última actualización por correo electrónico de Sara. Entonces déjame aclarar esto, dijo Tasa apuntándome con un palillo. Te trataron como a un cajero automático sensible, intentaron reclamar legalmente tu salario como propio, cometieron una traición ligera con tu número de seguro social y luego se sorprendieron por completo cuando el cajero automático contrató a una abogada tiburón y llamó a la policía. Me reí tanto que casi me ahogo con mis fideos. En el trabajo mi falta de estrés constante valió la pena. En abril me ascendieron a arquitecta de sistemas senior. Vino con un aumento salarial masivo y opciones sobre acciones. Casi me pierdo el correo electrónico de recursos humanos porque estaba tan condicionada a las crisis de otras personas que ahogaba mis propios hitos. No se lo dije a ningún miembro de mi familia. Lo celebré pidiendo un filete curado en seco de 100 pesos a mi apartamento y comiéndolo en total y lujoso silencio. Buen silencio. Un silencio que se sentía caro. Papá y Chloe intentaron un último y patético paso hacia la reconciliación a medida que los muros legales se cerraban sobre ellos. Para mi cumpleaños papá envió una tarjeta a mi oficina. No había ninguna disculpa escrita adentro sino solo un cheque por 250 pesos y una nota adhesiva que decía por todo lo que se salió de control y sigamos adelante. No lo cobré.
Se lo envié directamente a su abogado por correo certificado. Chloe, completamente desquiciada por el hecho de que ahora tenía que presupuestar su propia vida, logró eludir mis bloqueos enviándome un correo electrónico desde una dirección recién creada. Envió un collage de fotos de sus hijos con aspecto triste y con una larga y divagante leyenda sobre cómo la familia no debería permanecer dividida por tontos malentendidos financieros. Malentendido como si no hubiera anunciado con orgullo que mis ingresos eran la infraestructura de su hogar frente a un plato de papas asadas y sidra espumosa. Respondí una vez y exactamente una vez que no estoy disponible para la explotación financiera disfrazada de amor familiar. No me vuelvas a contactar. Luego bloqueé esa dirección de correo electrónico también. En cuanto al aspecto legal, no pasó nada cinematográfico. No hubo un discurso explosivo en la sala del tribunal ni un colapso dramático en el estrado de los testigos, sino solo papeleo implacable y asfixiante. Admisiones forzadas y el tipo de acuerdos feos y silenciosos que las familias tóxicas hacen cuando se dan cuenta de que la persona tranquila mantuvo registros impecables. Ante la prueba innegable de los registros de direcciones de protocolo de Internet y el documento de formato portátil de seguro robado, el abogado de papá le aconsejó que se rindiera por completo para evitar que yo presionara por cargos criminales de fraude. Papá tuvo que retirar formal y legalmente cualquier dependencia reclamada sobre mi apoyo financiero. Tuvo que firmar una declaración legalmente vinculante redactada por Sara que indicaba que el acuerdo privado de reembolso familiar era completamente inventado y nulo y sin valor y que yo no les debía absolutamente nada. Ese documento me importaba más que cualquier cantidad de dinero. No necesitaba venganza. No necesitaba verlo esposado. Solo necesitaba la verdad absoluta fijada en papel legal donde no pudieran torcerla, manipularla o darle una forma más suave más tarde. Nunca estuve obligada. Nunca fui legalmente responsable del hogar de Chloe. Nunca fui el plan hipotecario de respaldo solo porque lo declararon unilateralmente durante la cena. Y ser adoptada no me convirtió en una línea de crédito abierta a cambio del privilegio de pertenecerles. Eso fue lo real que descubrieron más tarde. No solo que tuve la valentía de irme, sino que tenía las pruebas para destruir su narrativa. Una prueba innegable es muy inconveniente para las personas que sobreviven reescribiendo la historia. Ahora, cuando compañeros de trabajo o conocidos me preguntan si hablo con mi familia, no les doy la respuesta educada y socialmente aceptable. Digo la verdad, y es que en realidad no. Hablo con mi abogada si lo necesito. Y me hablo a mí misma con mucha más amabilidad que antes. Confío en mi propia realidad y hablo muchísimo más rápido en el momento en que alguien comienza a confundir el amor con el derecho, porque esa es la moraleja absoluta de esta historia, si es que hay una. Las personas que más se benefician de tu silencio, tu culpa y tus sacrificios interminables siempre serán las primeras en llamar crueles a tus límites. Te llamarán egoísta por finalmente poner una cerca alrededor de tu propia vida. Deja que te llamen cruel. Deja que te llamen egoísta. Establece el límite de todos modos. Protege tu paz.